La noche del 27 de septiembre de 1994, 989 personas subieron a bordo de un ferry en el puerto de Tallin. Familias enteras, parejas, jubilados, camioneros, estudiantes. Todos confiaban en que el barco los llevaría sanos y salvos al otro lado del Báltico, a Estocolmo. Antes del amanecer, 852 de ellos estarían muertos. Lo que ocurrió esa noche en las aguas heladas del mar Báltico es una de las peores tragedias marítimas de la historia europea. Y 3 décadas después, todavía guarda secretos que nadie ha podido explicar del todo. Para entender esta catástrofe, hay que retroceder unos años. En 1991, Estonia recuperó su independencia tras el colapso de la Unión Soviética. El pequeño país báltico miraba hacia Occidente con esperanza, y la conexión marítima con Escandinavia era una arteria vital para su economía y su identidad. La ruta Tallin-Estocolmo se convirtió en un símbolo de esa nueva libertad. Y el buque insignia de esa ruta era el MS Estonia. El barco había sido construido en 1980 por los astilleros Meyer-Werft, en Alemania. Era un ferry de pasajeros y vehículos de 155 metros de eslora, con capacidad para más de 2.000 personas. A lo largo de los años había cambiado de nombre varias veces: Viking Sally, Silja Star, Waseking, hasta que en 1993 la naviera Stline lo rebautizó como Estonia y lo puso a operar en la codiciada ruta del Báltico. El barco tenía 14 años de servicio, pero se consideraba funcional y seguro. O al menos eso decían los papeles. La realidad era más complicada. Los ferries de tipo roll-on roll-off, diseñados para que los vehículos entren y salgan rodando por una enorme rampa en la proa, tienen una vulnerabilidad estructural conocida: si el agua entra en la cubierta de coches, el barco puede perder estabilidad con una rapidez aterradora. Ya había pasado antes. En 1987, el Heraldo of Free Enterprise se hundió en el Canal de la Mancha en apenas 90 segundos por esa misma razón, matando a 193 personas. La industria naviera conocía el riesgo. Y aún así, poco se hizo para corregirlo de manera definitiva. La noche del 27 de septiembre, el Estonia zarpó de Tallin a las 7 de la tarde con rumbo a Estocolmo. A bordo viajaban 803 pasajeros y 186 tripulantes. El pronóstico meteorológico no era bueno. Un fuerte temporal azotaba el Báltico central, con vientos de hasta 25 metros por segundo y olas de 4 a 6 metros. Pero esto no era inusual para la época del año, y los ferries de la ruta estaban acostumbrados a navegar en condiciones duras. Los pasajeros cenaron, algunos visitaron las tiendas libres de impuestos, otros fueron a los bares y al casino del barco. Los niños dormían en los camarotes mientras sus padres disfrutaban de una noche tranquila. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. A medida que el Estonia se adentraba en mar abierto, el oleaje se intensificó. El barco comenzó a cabecear con fuerza, golpeando contra las olas con impactos que algunos pasajeros describieron después como si alguien estuviera martillando el casco con un objeto gigantesco. Golpes sordos, metálicos, que retumbaban por todo el barco. Eran las bisagras y los cierres del visera de proa, la enorme compuerta que protegía la rampa de acceso de vehículos, sometidos a una presión brutal. Poco antes de la 1 de la madrugada, lo impensable ocurrió. La visera de proa, una estructura de acero de 55 toneladas, cedió. Las bisagras se rompieron, los mecanismos de cierre fallaron, y la visera se arrancó del barco como si fuera un juguete. Al desprenderse, arrastró consigo la rampa interior, dejando expuesta la enorme boca de la cubierta de vehículos directamente al mar embravecido. Toneladas de agua helada del Báltico comenzaron a inundar la cubierta de coches con cada ola. La velocidad a la que el barco perdió estabilidad fue espeluznante. En cuestión de minutos, el Estonia comenzó a escorarse hacia estribor. Primero 15 grados, luego 30, luego más. Los objetos empezaron a deslizarse por los suelos. Las personas caían, rodaban, se golpeaban contra las paredes que ahora se convertían en suelos. El pánico se apoderó del barco. Imaginen la escena. Es la 1 de la madrugada. Cientos de personas duermen en camarotes que de pronto se inclinan como una casa de la risa. El agua helada del Báltico, a 10 grados centígrados, ya se cuela por los pasillos inferiores. Las luces parpadean. Las alarmas suenan tarde, demasiado tarde.
Los pasillos se convierten en trampas mortales, con puertas que ya no se pueden abrir porque la gravedad las mantiene cerradas, escaleras que ahora son paredes verticales imposibles de escalar. Los más jóvenes, los más fuertes, los que estaban en las cubiertas superiores, tuvieron alguna oportunidad. Los que dormían en las cubiertas inferiores, los ancianos, las familias con niños pequeños, los que estaban en los camarotes del lado de estribor que ya se hundía bajo el agua, no tuvieron ninguna. A las 0:22, el Estonia lanzó su señal de socorro. La voz del tercer oficial Andrés Tammes resonó en la frecuencia de emergencia con un mensaje desesperado. Mayday, Mayday. Estonia. Tenemos un problema grave, una escora de 20 a 30 grados a estribor. Pero cuando esas palabras cruzaron las ondas de radio, ya era prácticamente irreversible. El barco seguía escorándose. En cubierta, la tripulación intentó lanzar los botes salvavidas, pero la inclinación era tan extrema que los botes del lado de babor quedaron inutilizables, colgando en el aire, y los de estribor estaban sumergidos. Solo unas pocas balsas inflables pudieron desplegarse. Los pasajeros que lograron salir a cubierta se encontraron con un infierno de agua, viento y oscuridad. Olas de varios metros barrían la cubierta inclinada, arrastrando personas al mar negro. Algunos se aferraron a las barandillas, a las balsas, a cualquier cosa que flotara. A la 1:50 de la madrugada del 28 de septiembre, apenas una hora y media después de que la visera se desprendiera, el MS Estonia desapareció bajo las olas del Báltico. Se hundió a una profundidad de entre 60 y 80 metros, a unas 40 millas náuticas al sureste de la isla finlandesa de Uto. 989 personas estaban a bordo. El agua estaba a 10 grados. La hipotermia mata en menos de una hora a esa temperatura. Los primeros helicópteros de rescate llegaron aproximadamente a las 3 de la madrugada, más de una hora después del hundimiento. Lo que encontraron fue desolador. Cuerpos flotando con chalecos salvavidas. Balsas volcadas. Personas aferradas a restos del barco, algunas ya muertas por hipotermia, con los ojos abiertos y las manos congeladas en posición de agarre. Los rescatistas suecos, finlandeses y estonios trabajaron durante horas en condiciones extremas, bajando cables desde helicópteros sacudidos por el viento, izando cuerpos que apenas respondían. Al final, solo 137 personas sobrevivieron. 852 murieron. La estadística más cruel, la inmensa mayoría de los supervivientes eran hombres jóvenes. De los cientos de niños a bordo, solo uno sobrevivió. De las personas mayores de 55 años, prácticamente ninguna. La tragedia conmocionó al mundo. En Estonia, Suecia y Finlandia se declararon duelos nacionales. La investigación oficial, publicada en 1997, concluyó que la causa fue el fallo de la visera de proa debido a la presión del oleaje y deficiencias en el diseño y mantenimiento de los mecanismos de cierre. Pero la polémica no terminó ahí. El gobierno sueco tomó una decisión extraordinaria y controvertida. Declaró el lugar del naufragio como tumba marítima, prohibió las inmersiones y cubrió parcialmente el pecio con grava y hormigón. Muchas familias de las víctimas protestaron. Querían respuestas, querían recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Nunca pudieron. Con el paso de los años, surgieron teorías alternativas. Algunos expertos cuestionaron si el fallo de la visera era suficiente para explicar la velocidad del hundimiento. En el año 2020, un documental sueco realizó inmersiones ilegales en el pecio y descubrió un agujero de 4 metros en el casco que no aparecía en ningún informe oficial. El hallazgo obligó a las autoridades estonias a abrir una nueva investigación. Las teorías van desde un impacto con un submarino hasta operaciones encubiertas de transporte de material militar. Hasta la fecha, ninguna ha sido confirmada. Lo único cierto son los 852 nombres grabados en los memoriales de Tallinn y Estocolmo. El MS Estonia descansa en el fondo del Báltico, en la oscuridad perpetua de las aguas frías. Es una tumba, un misterio y una advertencia. Nos recuerda que el mar no distingue entre ricos y pobres, entre jóvenes y ancianos. Y que cuando la arrogancia humana se enfrenta a la fuerza del océano, el resultado es siempre el mismo. 852 almas que confiaron en que llegarían al otro lado. Y nunca llegaron.